8:40 y está con nosotros el economista Byron Villasís, como siempre, atendiendo gentilmente las invitaciones de este espacio. ¿Cómo le va, economista? Le saludamos Licenia Espinel y Alexis Moncayo desde acá, desde la capital de la República. ¿Son confiables? Partamos de ahí. ¿Son confiables o no las cifras que nos ha entregado el INEC con 2 meses de retraso? Bienvenido, buenos días. Muchísimas gracias, Alexis, y buenos días, Licenia, también, y a todas las personas que nos ven y nos escuchan. No, la respuesta más categórica es no, y ni siquiera esta vez por una sospecha o una especulación, sino porque explícitamente el INEC está diciendo que cambió una parte de la metodología fundamental que se refiere a los factores de expansión. Es un término técnico que simplemente refiere a cómo calculan los indicadores. Entonces, aquí no hay especulación, aquí no hay chisme, aquí no hay interpretación. Explícitamente el INEC está publicando datos, cambiando la metodología, con el detalle adicional de que ya saben el resto de la ciudadanía. Lo publican tarde, lo publican después de un proceso donde el director renunció y con el subsecuente efecto del proceso de adjuntar, de adscribir el INEC a la presidencia y de todo el proceso de inestabilidad de los últimos años. Bueno, entonces estas cifras del 22% de subempleo y de desempleo, sobre todo, que es la que más nos llama la atención, del 5%, están muy alejadas de la realidad. ¿Cuál sería entonces una cifra que se aproxime a decirnos la verdad en cuanto a materia de subempleo y desempleo en el país? Sí, como había mencionado antes, es difícil hacer una estimación sin transparencia en las bases de datos, pero siempre una referencia son crisis anteriores. Recordemos la crisis del 2009, y en esa crisis del 2009, según el INEC, los indicadores no estaban hoy no están tan deteriorados como la crisis del 2009, algo que es imposible de creer. Yo creería que el desempleo se encuentra en realidad entre el 15 y el 20%. Eso en base un poco al análisis que se han hecho en comparación con crisis anteriores y a la estructura actual. Y sumado la estructura de subempleo agregada, yo creería que en total el 80% de la población económicamente activa del Ecuador está sufriendo ya sea subempleo o desempleo. Es una situación dramática, pero como digo, ni siquiera eso hay cómo cuantificar de forma mucho más certera, porque no solo que ocultan la información, sino que ahora cambian la metodología. En el caso de la pobreza, doctor, ¿cómo se encuentra actualmente el país? Y la misma pregunta, ¿no? Tomando en cuenta de que no son datos que se apegan o que se acercan a la realidad y considerando que esta crisis que hemos vivido durante el último año por efecto de la pandemia y del mismo manejo económico del gobierno ha generado un retroceso sumamente importante. ¿Cómo ubicamos el tema de la pobreza actualmente en el país? Sí, desafortunadamente ahí, como bien mencionas, hay una doble contradicción. Primero, es obvio que la pobreza se va a incrementar, no solo porque hay un efecto global de la pandemia, sino porque hay impactos de esta política de austeridad del gobierno. Sin embargo, cuando regresamos a ver los datos del INE, vemos que existen dos indicadores. Un indicador de la pobreza por ingresos, que dice que la pobreza se dispara en el Ecuador, algo que era bastante predecible, pero cuando vemos la pobreza por necesidades básicas insatisfechas, de acuerdo al INEX, se reduce. Esto es una cosa que debería ser, si no es escándalo mundial, en realidad o se gana el premio Nobel por escándalo o se gana el premio Nobel por hacer magia con los datos. En ningún país del mundo, peor en las condiciones en las que está el Ecuador, la pobreza se va a reducir. Entonces, de acuerdo a este tema, tendríamos un escenario en el que supuestamente la pobreza por necesidades básicas insatisfechas se ha reducido alrededor del 32%. Estaba más o menos en el 34%, pero según ellos ahora está en el 32%. Pero si vemos el otro indicador de pobreza por ingresos, estaba en el 25% y ahora sube al 32%. Es decir, no sabemos ni siquiera qué dirección mismo es la que la pobreza, según el INEG, está moviéndose, pero es evidente que la pobreza está creciendo y yo creo que está alrededor del 40% sin subestimar el valor. Pero de nuevo, ese tipo de contradicciones tenemos. Ahora, cuando alguien quiera referirse a la pobreza en el Ecuador, si es que quiere, coge el indicador que le gusta, sea subiendo, sea bajando, según le convenga. Y es lo último que tiene que hacer un instituto de estadística, tener un indicador doble respecto a una misma verdad. Economista Villasís, ¿por qué se cambia de metodología? ¿Para dar las cifras y que estas cifras no asusten tanto a la población? ¿O es normal que se cambie una metodología? No es normal, y esa es una excelente pregunta, Licenia.
una especie de justificativo cuando se cambia metodología con un proceso ordenado, cuando existen demandas para ingresar nuevas preguntas, para cuando internacionalmente existe un nuevo acuerdo y hay que medir otras cosas, es normal. Pero esos procesos se hacen con tiempo, con comisiones y de forma anticipada y de forma transparente con la ciudadanía. Se informa a la ciudadanía que en los próximos meses, semestres se va a cambiar y que va a haber un proceso de discusión. Eso es normal. Sin embargo, eso en el Ecuador no sucede desde el 2018. Desde el 2018 en Ecuador ni siquiera es falta de técnica, es bastante impericia mezclada con bastante torpeza en muchas decisiones de cambiar las metodologías de la noche a la mañana. Uno se entera el cambio de metodología cuando llega el reporte. Y cuando ve el reporte se da cuenta que el cambio de metodología no es porque algún acuerdo internacional llegó, no es porque hubo una conversación entre técnicos, sino porque se les ocurrió que ahora existe un término en el Ecuador, entonces por eso hay que poner, y gracias a eso el subempleo bajó, o gracias a eso la informalidad bajó, gracias a eso ahora la pobreza bajó. Entonces no solamente es una falta de técnica, sino yo le veo una falta de conocimiento, mucha torpeza, y lo digo con mucho respeto, no me refiero a las personas, me refiero a las decisiones de las personas y de los directivos, porque aquí sí quiero hacer una aclaración. El INE tiene muy buen equipo técnico y desafortunadamente lo están desmantelando, están despidiendo a la gente técnica del INE. Pero los directivos no son actuales y de hecho yo creo que los actuales no tienen mucho que ver con el tema, están como ahí por consecuencia de toda esta crisis estructural que existe en el país. Pero los anteriores, cuando hubo crisis, cuando hubo la adscripción, cuando hubo problemas, se quedaron absolutamente callados, más bien ejecutaron cambios que se pidieron desde el Ejecutivo y no hicieron nada. Entonces, es cierto que el gobierno tiene mucho de la culpa, pero yo, por increíble que parezca, no he hecho toda la culpa al gobierno central, sino a las autoridades que están en una institución. Cuando tú estás a cargo de una institución, aunque sea un mando directivo medio, y ves algo raro, o denuncias o renuncias, una de dos. Pero si te quedas callado, significa que eres cómplice. Así que aquí el problema es mucho más grave, una mezcla de torpeza con lentitud. Ahora, hay un tema adicional que nosotros lo hemos conversado en un par de ocasiones anteriores con usted, economista Villasís, y es, por ejemplo, en el caso del empleo, hay, digamos, un indicador que puede resultar incluso mucho más preciso para ayudarnos a determinar si es que existe o no existe empleo adecuado en el Ecuador, ¿no? Y es tomando en cuenta el universo de personas que estamos en el rango de edad económicamente activo y el número de personas que estamos afiliadas a la seguridad social, que hoy está bordeando los 2.400.000, 2.500.000, en donde hemos visto que hay un retroceso muy importante, que probablemente usted quizás tiene cifras mucho más cercanas a la realidad de las que podemos manejar nosotros. Entonces, ¿cómo podemos también juntar ese datito, ¿no? Que es el de la seguridad social, que nos habla de datos reales con respecto de quienes estamos cotizando en el IES? Sí, es un buen estimador, pero está de nuevo sesgado, está subestimado. ¿Por qué? Porque la seguridad social, si bien es cierto, refleja un poco la estructura de personas que registran su contrato de trabajo, ya sea por el empleador o por la estructura de la empresa, no está registrando el flujo o la cantidad de personas que trabajan en el sector informal. Y de nuevo, aquí hay otra consecuencia de estos cambios de la noche a la mañana metodológicos, porque en el 2016, si mal no recuerdo, cambiaron la metodología de informalidad a cualquier persona que tenga RUC. Si tú tienes RUC, ya eres formal. Tú en la calle puedes estar vendiendo plumas o puedes estar limpiando parabrisas, pero si tienes RICE, eres formal de acuerdo al INE. Ese tipo de barbaridades se hicieron. Entonces, desafortunadamente, la tendencia de los datos del Instituto de Seguridad Social sirve para analizar un poquito cómo está la estructura. Desafortunadamente, esa tendencia no observa la informalidad y ahí hay un factor adicional, el factor de la crisis, que precisamente si hay una válvula de escape a la población económicamente activa en esta crisis es la informalidad. Y no estamos hablando de los estratos 1 o 2, o para las personas que no conocen, los estratos más pobres, estamos hablando para los estratos 1 a 4. Inclusive los estratos medios y los estratos medios altos se volcaron a la informalidad, ya sea vendiendo artesanías, prestando servicios a través inclusive muchas personas se volvieron a trabajos como
de las aplicaciones móviles en las que puedes manejar automóviles, entregando comida o preparando inclusive comida en tu propia casa. Esa válvula de escape no solo fue para el estrato 1 y 2, como tradicionalmente se lo hace, sino también para el estrato medio y alto. Entonces, las cifras del IES sirven, pero creo que subestiman mucho la realidad actual. Economista Villasís, a mí me llama la atención y me genera el hecho de que las mujeres sean el grupo poblacional más afectado por el desempleo de acuerdo a estas cifras increíbles que tenemos, que han sido presentadas por el INEC. El mayor golpe de desempleo para ambos géneros se enfoca en personas entre 25 y 35 años, es decir, si bien hombres y mujeres están afectados por el desempleo, son más mujeres que hombres y en rangos de edad de 25 a 34 años, son personas jóvenes. Sí, ¿Cómo se explica esto? a ver, ahí hay un motivo estructural. Desafortunadamente, la desigualdad de acceso a oportunidades que existe en el Ecuador es más marcada en contra de las mujeres. En los últimos 15, 20 años existe una especie de nivelación en cuanto a acceso a la educación superior. Ahí vemos inclusive en algunos casos mayor penetración para las mujeres. Pero en cuanto a acceso a puestos de trabajo, estructuralmente el país tiene una desventaja en contra de las mujeres. Y ese es un reto que tienen no solo los actores de política pública, sino sobre todo las empresas, de equilibrar los espacios de trabajo. Entonces, cuando existen estos desequilibrios estructurales y viene una crisis, lo que hacen es profundizar ese tipo de desequilibrios. Entonces, sí, desafortunadamente quien tradicionalmente se lleva el peor efecto de una crisis son las mamás, son las mujeres, porque desafortunadamente estas estructuras dictan que quien más vulnerable a ser despedido o despedida de un puesto de trabajo es la mujer, o porque está asociado a procesos de su etapa de fertilidad, o porque lo ven equivocadamente menos valiosa en términos de fuerza bruta, o porque lo ven más prescindible que otros casos. Esas son desventajas injustas y equivocadas sobre todo, pero que vienen de un proceso estructural previo en el país. Y de nuevo busca la crisis una salida de escape y se va contra el más débil. El más débil son las mujeres, los estratos más pobres y las etnias indígenas y afroecuatorianas. Economista Villasís, la última vez que conversamos con usted hablábamos sobre la importancia que tiene para un país, para un Estado, contar con una institucionalidad sólida en cuanto al manejo estadístico de los datos. Yo quisiera que nuevamente usted le diga a nuestra audiencia y al país por qué es tan importante que el INEC recupere nuevamente ese rigor y ese vigor que tenía antes, ¿no? Esa institución que era tan seria y que era tan responsable en el manejo de las cifras, de los datos, y eso, ¿cuánto le puede beneficiar a un país y cuánto le puede perjudicar también, si es que vamos en el camino de la desinstitucionalización como hasta ahora? Es que aquí hay un elemento básico que hay que conversarlo, Alexis. No importa la tendencia política que tenga un gobierno. Tú puedes tener una visión progresista o tú puedes tener una visión conservadora, lo que sea. Pero si no tienes información, ¿cómo vas a administrar el país? Imagínate por un segundo subirte a un automóvil, intentar manejar el automóvil y no tienes el panel de control. Y sin embargo te dicen, maneje, no importa. Vas por la carretera y ni siquiera sabes a cuánto vas, no tienes gasolina, no sabes cuánto caliente está el motor, no sabes nada. Y sin embargo te dicen, no se preocupe, maneje nomás. Ya mismo le entregamos la información en el próximo semáforo. Tú inmediatamente paras el auto porque no tienes idea de lo que está pasando. En un país, para que tomen decisiones, sea para derecha, para izquierda, centro, arriba, abajo, necesitamos información. Y esa información se tiene con un sistema estadístico. Aquí el INEC juega un rol importantísimo, rector, pero no es el único. Los sistemas de información necesitan información para el sector salud. Miren lo que está pasando con el tema de las vacunas. Hasta ahora ni siquiera, después de un año, no tenemos un sistema decente de registro de afectados por la crisis de la pandemia. No tenemos información certera sobre la concentración de mercados. No tenemos información certera sobre desigualdad. O sea, es un conjunto de cosas aquí que la gran responsabilidad se lleva el INEC, pero el sistema estadístico es el que debería estar robusto, porque si no, no tienes ese panel de control. Y tampoco hay fórmulas mágicas y complejas aquí, porque la gente dice, bueno, es que hay que crear una nueva institucionalidad, nuevos organismos, hay que cumplir la ley. La ley simplemente dice que tienes que tener una persona con determinado perfil
en la posición de la dirección del INEC y tienes que darle estabilidad a esa persona. Ahora, esa persona, si es que no reacciona frente a periodos de crisis, esa persona, si es que comete equivocaciones, tiene que haber un control político, tiene que haber una auditoría, y es precisamente lo que debería suceder ahora. La Asamblea debería reaccionar, los organismos de control, si es que existiesen, debería reaccionar demandando acciones y explicaciones por todo lo que se ha hecho. Entonces, no se trata solamente de poner a una persona, de pongamos una ley, se trata de que las personas ejerzan su responsabilidad. Y aquí lo que menos se ha hecho es ejercer responsabilidad. Economista Villasís, pero resultaría con consideraciones peligroso el hecho de tener información que no refleja la realidad, porque sea quien gane la presidencia de la República, incluso en la actual administración entiendo yo que se están dando estos bonos de ayuda, y si no tenemos esa información confiable y segura, que a esa ayuda puede estar dirigida equivocadamente a las personas que no lo necesitan. Y la nueva administración, independientemente de quién gane y va a aplicar su programa de ayuda social con información equivocada, no va a dar resultado. Por supuesto, no solo que no va a dar resultados, sino que va a dar resultados que no son esperados. Es decir, no solamente que no hago lo que quería, sino que lo que estoy haciendo puede que de hecho afecte a la gente que yo intento ayudar. Entonces, ahí hay un problema más grave, que no es el tema solamente de que no puedo ejecutar la política, sino que toda la política se va en contra de mí. Entonces, lo primero que tienen que hacer es reformular el sistema estadístico. Y esto va para ambos candidatos, por si acaso. Reformular el sistema estadístico, no privatizarlo, porque implícitamente, tácitamente, lo que está sucediendo aquí es lo que sucedía en los años 90. Y hay personas que no recuerdan lo que sucedía en los años 90 con información. Uno cuando piensa en privatización, piensa en carreteras, en hospitales, piensa en cosas muy materiales, poco abstractas. Pero en los 90 también se estaba materializando la privatización de la estadística. El Banco Central y el INE tenían una encuesta de empleo por su lado. Esto muy poca gente lo recuerda. Cada uno hacía su encuesta y el que quería decir que el desempleo subió, cogía el dato del INE, el que el desempleo bajó, cogía el dato del Banco Central, o al revés. Eso no sucedía en ningún país del mundo. El Banco Central, de hecho, contrataba privadamente la ejecución de las encuestas de empleo. Una cosa de locos. Solo desde el 2007 se fusionaron estas dos encuestas con un presupuesto público para que el país tenga un solo dato de desempleo. Se hizo una comisión, esa comisión tuvo muchísima discusión en la que muchas personas estuvieron presentes desde el 2005, ni siquiera no solo desde el 2007. Se publicaron resultados con anticipación, se hicieron empalmes estadísticos y ahí se tuvo una sola cifra. Y era curioso porque estábamos hablando del 2007, ya el nuevo siglo, y recién el Ecuador tenía por fin un solo dato de desempleo con una base pública financiada para que todos tengan acceso. Entonces, la verdadera intención que existe aquí es desmejorar lo público, es atacar al INEC para que tarde o temprano alguien aparezca con una encuesta y digamos, miren, ¿para qué nos desgastamos con el INEC? Mejor contratemos una encuesta privada y hagamos la encuesta de empleo. Hagamos privadamente el censo, hagamos privadamente el cálculo de inflación. Esto ya sucedió en los años 90 y la pasividad y la lentitud de las autoridades lo que está haciendo es provocar precisamente esa privatización. Y eso obviamente, economista, beneficia al sector privado. Yo no creo, es contraproducente porque si beneficia a alguien sería una o dos empresas. Pero si te das cuenta a la masa de empresarios, que estamos hablando micro, pymes y grandes empresarios, necesitan de nueva información para tomar decisiones. Pero el momento que ellos no vean que tienen información pública como es la del INEC y es una información para todos, porque uno de los requisitos para que un mercado funcione es que la información sea de libre acceso y sea de libre flujo, y te das cuenta que solo algunos tienen plata para pagarse una encuesta y saber cómo está el desempleo, cuál es el ingreso de las personas, cómo se está moviendo la brecha hombre-mujer, el nivel de educación. Si tú tienes plata, tienes que pagar una encuesta. Entonces, ¿qué es lo que va a generar eso? Que existan más brechas de desigualdad, no solo en familias, sino ahora en empresas. Las corporaciones tendrán más dinero, las megacorporaciones concentrarán mucho más poder y las pequeñas y medianas empresas y sobre todo las micro tenderán a desaparecer porque no tienen acceso a información. Entonces parece que le favorece al sector privado, pero en realidad favorece a pocas corporaciones. Muchísimas gracias, economista Villasís. No sé si tienes más inquietudes, Alexis. No, muy gentil, agradecerle nada más al economista Byron Villasís por siempre atender
las invitaciones a este espacio. Y me quedo con una reflexión nada más al cierre. Es, digamos, sobre estos temas, ¿no? La complejidad de la situación en materia de pobreza, de desempleo, de empleo no adecuado y demás, sobre los temas que deberíamos de estar discutiendo los ecuatorianos, más allá de esos detallitos y esas cosas de las que nos ponen a hablar a ratos los consultores políticos o los influencers en redes, ¿no? Que si un candidato utiliza un color de zapatos o que si un candidato se sabe o no una de las estrofas del himno nacional. Hay cosas profundamente más importantes como estas que hemos hoy tratado con el economista Villasís, sobre las cuales creo que los ecuatorianos deberíamos estar preguntándonos y preguntándoles también a los candidatos más allá de la marca de ropa que usan. Muy amable economista, gracias. Un gusto como siempre, les mando un saludo. Y antes de que se vaya economista, mientras nuestra compañera termina de alistarse para continuar con el siguiente programa, yo me olvidé de preguntarle que hay unos 2 indicadores dentro de los datos que ha dado el INE que yo no los tengo claros y que sí quisiera, porque nos han pedido en redes sociales que los expliquemos, y es esto del otro empleo no empleo, que tiene un 28.4%, y el empleo no remunerado, que tiene un 12.21% según las cifras del INE. ¿Qué significan estos 2 rubros? Básicamente es otro tipo de subempleo. Eso se inventaron para maquillar el subempleo. En realidad, eso, cuando uno lee ese tipo de estadísticas, es un tipo de subempleo. En algunos casos, subempleo por ingreso, por horas, son términos metodológicos. Es como que si yo hubiese tenido un pastel de subempleo y le partieron en varios pedazos. Y solo un pedacito le mantuvieron llamando subempleo. Ya los otros inventaron estos, pero en realidad estamos hablando de subempleo y es una forma de maquillar la mala calidad que tiene el mercado laboral ecuatoriano. Y a la larga, la interpretación de esos datos, ¿qué significa? La desmejora que estamos viendo y el maquillaje que estamos viendo, que insisto, no es un problema que empezó recién, empezó en el 2018. Es decir, al subempleo del 27%, al desempleo del 5%, hay que sumarle el otro empleo no pleno del 28.4% y el empleo no remunerado del 12.21%. Y ahí tendremos una cifra más aproximada a la realidad. Exactamente. Si te das cuenta, inclusive en la palabra, son palabras tan graciosas que se inventaron, que antes era empleo inadecuado. O sea, es como para decir subempleo, pero no le pongamos subempleo, busquémosle algo como para que pues suena chiste, pero la verdad es así. Luego de que se inventaron inadecuado, el otro empleo no pleno. O sea, ¿qué quiere decir no pleno? Que no es tan pleno, que no es empleo, pero es casi empleo, es subempleo. En pocas palabras, para evitarse todo ese drama, lo que hicieron fue desagregar. Lo que hay que agregar son todas esas estadísticas y ahí nos daremos cuenta cuál es una película muy conjunta de cómo está desmejorada la situación del empleo en el país. Muchísimas gracias, economista Byron Villasís, por su tiempo y por la información. A ustedes, un saludo. Igualmente, muy amable. Byron Villasís, economista y exdirector del INE, nos acompañó en nuestra última entrevista, Alexis. Muy interesante los datos. Muy interesante y muy preocupante también. Ya está la Carlita aquí junto a nosotros. ¿Cómo vas, Carlita? Hola, Alexis. Muy buenos días. Buenos días, mi querida Licenia, y a nuestros